Hola, bienvenidas al estudio Primera de Timoteo. Mi nombre es Susy Miranda y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3. Vamos a aprender el carácter de los líderes. En el primer versículo vemos los requisitos del líder. Entonces comienza hablando sobre el obispo. Esta es una pequeña introducción que se da a la obra del trabajo o del liderazgo espiritual. El obispo en el Nuevo Testamento, en griego, literalmente significa el vigilante, el que vigila. Así que el obispo es el encargado de estar supervisando a la iglesia. El obispo, el pastor o el anciano, como nos enseña en Hechos, son personas calificadas, preparadas para poder llevar la iglesia, para poder dirigir la iglesia. Aquí Pablo le resume a Timoteo: Timoteo, busca hombres que sean realmente buenos, que sean honorables, que tengan nobleza en su corazón y que sean respetuosos. Los que tenemos la oportunidad de poderle servir a Dios es un privilegio que debemos de aprender a valorar. Aquí Pablo enseña que no se llaman a ser líderes solo porque tengan títulos o que tengan una facilidad de hablar o que hayan llevado seminario. Todo esto ayuda al liderazgo efectivamente, pero no es lo esencial. Aquí lo que se busca realmente es un hombre o una mujer con un carácter en Cristo, que sea imitador real de Cristo. A partir del versículo 2, la primera parte, vamos a ver los requisitos del obispo y aquí empieza ya muy específicamente Pablo a enseñar. Dios tiene características muy específicas y especiales para los líderes de la iglesia, y estas se desarrollan en esta carta. No son escogidos al azar, en realidad hay que saber escoger, y aquí Pablo describe varias características para ello, además de tener una madurez espiritual y realmente tener un buen carácter, un carácter en Cristo, y esto va a ayudar. A partir del versículo 2, la parte B, hasta el versículo 7, vamos a ver todas las características que requiere el obispo. Ahí menciona 15 características que son muy fáciles de entender, la verdad es que vienen muy claras. Creo que tal vez la palabra neófito, para aquellas que no sepan, neófito es una persona recién convertida. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es una persona que está recién sembrada, no tiene raíces. Es muy difícil porque que pueda liderar, porque el diablo puede venir, el enemigo puede venir y lo puede mover, lo puede desprender porque no tiene raíces suficientemente fuertes. Por eso el liderazgo ocupa ciertas características, entre ellas ser hospedador, esposo de una sola mujer, que sepa cuidar su hogar, que no sea dado al vino, o sea, que no se emborrache, un hombre que tenga un testimonio el cual no sea reprochable, donde la gente no pueda minimizar su liderazgo a través de las cosas que ha hecho, sino que más bien él pueda caminar con la cabeza en alto. Ahora sí, a partir del versículo 8 vamos a ver los requisitos de los diáconos. Ya vimos los obispos, ahora vamos a ver los diáconos. En el versículo 8, la parte A, vemos que los diáconos son siervos prácticos en la iglesia. Tanto los siervos, los líderes, los obispos son importantes en la iglesia. La diferencia es que los obispos, los pastores, los ancianos tienen una responsabilidad mayor de parte de Dios. A partir del versículo 8, la parte B hasta el 12, vemos los requisitos de los diáconos. Ya menciona unos pocos menos, pero súper importantes. Bueno, menciona igual que sean honestos, que sean sin doblez, o sea, que no engañen, que guarden el ministerio de la fe. Esto es que tengan una doctrina saludable. También Pablo le dice que sean sometidos a prueba. Esto significa que tienen que ser probados a ver si tienen el carácter, la tenacidad, la experiencia, el amor al servicio, la convicción en Cristo para poder servir como tienen que servir, para que sean aptos completamente en su cargo y en su conducta también. Ahora, también habla sobre las esposas de los diáconos. Febe es un ejemplo que nos da en Romanos 16:1, un ejemplo de una diaconisa o esposa de un diácono. Y aquí menciona algunas características. Entre ellas están ser honestas, no ser calumniadoras, ser sabias y ser fieles en todo. En el versículo 13 vamos a ver la recompensa de los diáconos. Aquí Pablo enseña que aunque ellos sirvan en una baja categoría, que realmente eso no hay en el servicio al Señor, va a recibir recompensa. A partir del versículo 14 vamos a ver el ministerio de la piedad. En los versículos 14 y 15 vamos a ver la razón por la que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo realmente quería contarle y conversarle todo esto personalmente a Timoteo, pero bueno, como no era el momento y estaban en la distancia, decidió escribirle esta carta. Pero en el corazón de Pablo estaba conversar cara a cara con Timoteo. Probablemente el servicio de Timoteo era temporal. Recuerden que él era representante en el área legal de la iglesia de Éfeso a través de Pablo. Él era el representante de Pablo, así que
Probablemente era un tiempo de servicio solo temporal. Pablo le da información básica, clara, práctica a Timoteo de cómo dirigir la iglesia de Cristo en Éfeso. La iglesia es el lugar donde Dios está. Recuerden que Él es el arquitecto, Él es el constructor, Él es el que provee. Él vive allí, él allí espera ser honrado, Él allí espera ser adorado también. La iglesia como tal es un pilar para sostener la verdad. No es el fundamento es Cristo, pero la iglesia como tal es un pilar para poder sostener esta verdad. Por eso es tan importante la iglesia, por eso para Pablo era tan importante que Timoteo entendiera todas estas instrucciones y las manejara correctamente dentro de la iglesia. Y por último vemos el versículo 16, que se cree que es un himno antiguo como fundamento de la verdad de la iglesia. Y se lo leo. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá en la gloria. Aquí habla realmente de la verdad de Cristo. El resumen del Evangelio en 6 pequeños enunciados, escritos de forma griega que realmente da la impresión de que es un himno. Aquí vemos cómo realmente el apóstol Pablo amaba predicarle a los gentiles, amaba enseñarle al mundo a creer en Cristo. Y cada palabra aquí mencionada es para la edificación de la iglesia. ¿Es importante que aprendamos esto? Por supuesto, porque nosotras somos parte de una iglesia también y debemos de saber qué requisitos le pide a Dios a los obispos, a los pastores, a los ancianos, a los líderes, qué requisitos le pide Dios a los diáconos, qué requisitos nos pide Dios en nuestro servicio, sea que tengamos un puesto, un lugar en la iglesia o no. En realidad Dios está pidiéndonos esto como referencia. Él quiere una iglesia que de verdad aprenda a caminar como Él quiere que camine. Aquí hay una descripción que Pablo hace acerca de Jesús, que obviamente es que la tomemos de ejemplo para que nuestro carácter sea formado de esta manera. Algo que aprendí de mi esposo en estos días es que dice, si Cristo siendo perfecto fue perfeccionado, ¿cómo alguien perfecto puede ser perfeccionado? Bueno, la palabra del Señor nos enseña eso. ¿Cuánto más no lo necesitamos nosotros? Esta palabra no es para que critiquemos la iglesia, no es para que critiquemos a los obispos o a los diáconos, ni juzguemos a sus esposas, sino es para que aprendamos también a cómo orar por ellos, a cómo enseñar también, a cómo discipular y cómo explicar que la palabra de Dios es clara. Cualquier pregunta que tengamos, cualquier pregunta, la Biblia trae respuesta. Ahora sí, hasta aquí quedamos con el capítulo 3 y nos vemos la próxima semana con el capítulo 4. Chao, chao.